Muy buenas tardes a todos. Les damos como siempre la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversia, salud, humor, deportes, política y muchísimas cosas más. Bueno, señores, hoy es viernes y vamos a compartir la frase correspondiente a este día. Están divorciados. Mamá, no me hables mal de papá. Papá, no me hables mal de mamá. No dañes la imagen de los más sagrados que tengo. El odio entre ustedes para mí es dolor, lágrima y soledad. Juntos o separados, ustedes son mis padres. Excelente reflexión. Bueno, señores, el día de hoy nos vamos al mundo del suicidio. Y hoy nos vamos con estos puntos dentro de todo lo que vamos a tocar a nivel general, los estigmas y tabúes sobre el suicidio. Tenemos también las señales del suicidio y cómo prevenir el suicidio. Para tratar este tema tan interesante, tenemos el día de hoy a nuestro querido Alberto Adames, psicólogo clínico y psicólogo escolar. Y con nuestro querido Alberto nos vamos al mundo del suicidio. Vamos a hacer un recorrido en el mundo del suicidio. Buenas tardes, mi bello, ¿cómo estás? Bienvenida a casita. Buenas tardes, Cris. Para mí es un honor estar como de costumbre contigo. Y nada, esperando que el tema a tratar pues, pueda ser de bendición para ese público que te ama y que te sigue de manera constante. Para mí es un honor. Alberto, ¿qué es el suicidio? Mira, en simples palabras, el suicidio es la culminación de la vida. Es cuando alguien, Cris, toma la decisión basado muchas veces en un montón de ideas irracionales y pensamientos catastróficos, de terminar con la vida porque entiende que quizás una carga o una situación que haya pasado es tan grande que no puede superar y que la solución es dejar de existir, toma la iniciativa de quitarse la vida. El suicidio no es más que la agresión del ser contra sí mismo. Es ese impulso que muchas veces pasa así de un arranque de euforia o de ira. Es esa tendencia a irse desgastando paulatinamente en el tiempo, cuando la persona no tiene ánimo para hacer nada, cuando se va alejando de la existencia y culmina pues con quitarse la vida. El suicidio es la culminación de la existencia del ser humano. Existen muchos estigmas, tabúes sobre este tema, el suicidio. Y uno que es muy común es el siguiente. Cuando alguien se va a suicidar, no lo dice. ¿Qué opinas? Eso es falso. Como dice un dicho por ahí, eso es falso de toda falsedad. El hecho de que una persona argumente que se va a suicidar es una voz de alerta que te está diciendo cuáles son las intenciones de esa persona. ¿Qué pasa en muchísimos casos? Que hay indicadores, y ese es uno, pero las personas dicen esto mismo, no, que si verdaderamente lo fuese a hacer, no lo dice. Y hay casos, Cris, en que la persona que está padeciendo una especie de trastorno, para demostrar al otro que está hablando en serio muchas veces, pues lo hace. Entonces no es un asunto como tan fácil como decir el que lo va a hacer no lo dice, no. Si tú conoces a alguien que está atravesando una situación aparente o que no está atravesando ninguna situación aparentemente hablando, y simplemente dice, Cris, que lo ha pensado, casi siempre en ese proceso de pensamiento hay una idealización. En la idealización lo que se busca es de manera sistemática establecer las condiciones, los parámetros de cuándo, cómo se va a hacer. Eso implica muchas veces una carta a mi vecino, una carta a papá, una carta a mamá, identificar el escenario, que esté solo, verificar cómo lo voy a hacer y hasta en un día específico. Entonces, cuando identificamos esa voz de alerta de que alguien dijo que se quiere suicidar, no es un asunto para tomar en un juego. Es un asunto, Cris, para prestar atención, y el simple hecho de alguien decirlo, Cris, es para buscar ayuda psicológica, pero de inmediato. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que quizás quien escucha no tiene las herramientas adecuadas para investigar qué está pasando más atrás. Porque ante esta voz de alarma siempre, Cris, hay algo que está pasando más atrás. Algún trastorno mental, la mayoría de los casos son trastornos del estado de ánimo, y eso está asociado a otros factores que pasan, que después más adelante vamos a tocar,
para extender un poquito más lo que es el tema. Pero que alguien lo diga es una voz de alerta y hay que tomar acción para que esta cosa no llegue a suceder. Pero ¿cómo yo puedo diferenciar entre alguien que lo va a hacer de verdad con alguien que realmente está manipulando la situación? Porque sabemos que hay gente que cuando ven, por ejemplo, la posibilidad de que van a perder a su pareja, tienden a manipularlo con eso. Si tú te vas, yo me mato. Si tú qué sé yo qué. ¿Cómo yo puedo diferenciar que es un juego, es una maniobra de manipulación con lo que será pues una realidad per se? Porque vemos gente que hasta se enferman, se internan, hacen un reguero de cosas con el objetivo de mantener una persona a su lado, y es complicado ese punto. Mira, eso es algo muy, pero muy delicado. Y no cualquier gente puede asumir una postura de no darle importancia. ¿Qué implica esto, Cris? Que si eso debe ser determinado por un profesional de la salud mental, porque yo te voy a poner dos casos distintos. El trastorno límite de la personalidad, por ejemplo, es una persona que tiende a manipular, que amenaza con quitarse la vida y muchas veces con la intención de mantener su entorno como subyugado o manipulado a un grado tal de que tenga control absoluto a las personas con las que convive. Pero una persona, por ejemplo, que tenga un trastorno depresivo mayor, que tiene pensamientos de daño, que está pensando inclusive materializar el daño, que no come, que no duerme, que tiene amnedonia, que tiene falta de placer, que no se involucra en actividades sociales, que se aísla y que ahora tiene un montón de ideas irracionales que le dicen, Cris, que la solución a sus problemas es quitarse la vida. ¿Qué pasa en este caso? En este caso tenemos dos trastornos distintos. Uno que amenaza con la intención de mantener su entorno subyugado y otro que lo expresa con la intención de buscar ayuda. Entonces, ¿quién determina eso? Eso lo determina un profesional de la conducta. ¿Qué significa esto? Que si está jugando o no debe determinarlo usted, que no tiene conocimiento en el área. Que inclusive quien tiene trastorno límite de la personalidad es un trastorno psiquiátrico, sí, que debe ser medicado. Quien es una persona depresiva es un trastorno psiquiátrico que debe ser medicado, y alguien que no tenga el suficiente conocimiento para determinar cuál es la acción a implementar no debe tomar esto a la ligera, aunque sea por manipulación. Debe ir donde un profesional específicamente, porque casi siempre la persona termina suicidándose. Casi siempre. Una persona que se ha tratado de suicidar varias veces y los intentos han sido fallidos, ¿puede terminar suicidándose, sí o no? Claro, como también puede terminar saliendo del cuadro. Pero unido a eso hay un montón de factores. Por ejemplo, alguien que haya tenido intentos suicida y que se coja como relajo, como chelcha, como que no es algo objeto de preocupación por el entorno o círculo primario de apoyo, en la mayoría de los casos, Cris, termina haciéndolo porque no ha buscado la ayuda necesaria. Ahora, hemos manejado dos casos, lo que trabajamos con el área profesional de la salud mental, que alguien ha intentado suicidarse, está pasando por un cuadro depresivo, ha intentado suicidarse, busca la ayuda psicológica, busca la ayuda psiquiátrica, se trabaja con el ambiente familiar y se crea todo un plan estratégico con la intención de sacar a esa persona, Cris. Esa persona puede remitirse de la depresión. ¿Qué significa eso? Que sí puede salir del cuadro. Pero que salga o se quede dentro depende de un montón de factores, que es lo que hemos mencionado previamente. Porque si no hay un seguimiento, si no hay una supervisión, si no hay un trato continuo, si no se implementan estrategias, técnicas, terapias y actividades que colaboren para que esa persona salga de ese cuadro, muy difícilmente sale y termina haciéndolo. En los casos del suicidio per se, ¿solamente existe cuando hay enfermedades de la salud mental, o puede ocurrir por el hecho de que alguien tenga un gran dolor y no lo sabe canalizar? ¿Qué opinas? Mira, hay un mito, y es que normalmente las personas creen que solamente se suicida aquel que está depresivo. Hay personas que un ataque de ira fundamentado en una impotencia agarran un arma de fuego, el Señor reprende el mismo demonio, ¿no? Y se quitan la vida. Hay alguien que por impotencia, porque lo han herido o lo han engañado, no necesariamente tiene que tener un cuadro depresivo, sí, sino porque se siente tan mal, Cris, que vienen pensamientos que son de daños en su mente y entienden que la opción más oportuna es quitarse la vida. ¿Qué significa eso? Que fuera lo que es un cuadro depresivo, alguien sí puede suicidarse. Ahora bien, siempre va a haber un factor emocional de fondo. Va a haber una emoción de rabia
una emoción de ira, De ira. de tristeza profunda, va a haber Hasta de una emoción, culpa. hasta de culpa, De culpa. bueno que lo traje a colación, hasta de culpa, y eso puede motivar a la persona, y no necesariamente tiene que ser un cuadro depresivo, lo que significa que no hay una única razón, sino que es algo multifactorial. Hay personas, por ejemplo, que encuentran a su pareja con otro, engañándolo, Sí. entienden como que es la vergüenza más grande del mundo y que todo el mundo va a pensar que le pegaron los cuernos y entienden que la única solución es dejar de existir. Y óyeme, quizás quien está fuera dice, bueno, ¿y por qué te fueron infiel? Bueno, esa es tu perspectiva. Y es importante entender, Cris, que las razones afectivas de dolor del ser humano hay que entenderla y no hay que menospreciarla. ¿Por qué tú dices que no hay que menospreciarlo? Cris, es que hay gente que le está restando importancia al dolor ajeno. Sí. Y no hay cosa que maltrate más a un individuo, que lo haga sentir peor que las personas que deben ser empáticos con ellos no lo sean. Que yo esté pasando por una pérdida y mi compañero de viaje, mi pareja, le dé igual eso y que no le dé importancia. Que yo me esté sintiendo mal afectivamente y que mis padres, que son las personas que están ahí como para cuidarme, no le den importancia, Cris. Que yo sea mejor amigo de alguien, que yo le haya confiado mis sentimientos y que no le dé importancia, Cris, eso en lugar de aportar, complica más las cosas. Porque quien esté en un estado así lo que más necesita es ayuda. Y cuando eso no se da, es como que si le estuviésemos agregando un poquito de sal a la herida y en lugar de aportar, estamos afectando emocionalmente a esa persona de manera negativa. Entonces hay que darle importancia, hay que ser empático. Hay que ponerse en el lugar del otro y hay que buscar la forma, Cris, en lugar de restar ante situaciones como estas, pues que sumemos. Y yo quiero abrir un pequeño paréntesis para compartir algo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente anual en todo el mundo se suicidan 700,000 personas. ¿Tú sabes lo que significa eso? Terrible. Que alguien en algún momento pensó que su existencia no era importante y se sumergió en un mundo, yo lo pongo así, negro, gris y oscuro, Cris, que lo llevó a cometer eso. Y es por eso importantísimo hablar de autoestima, de autoimagen y de propia percepción. Y yo te voy a agregar un punto. Y de sentido de vida. Sentido, qué bueno, porque tú eres buena en esa área. Sí. Y qué bueno que traes eso a colación. Porque, Cris, tener un sentido de vida es como tener una guía. Sí. Es como tener como pasos fundamentados, planificados, en periodos de tiempo determinados, que independientemente de que se cumplan o no, tú estés en la marcha para realizarlo. Pero quien no tiene sentido de vida, Cris, quien no tiene un proyecto, quien no sueña, quien no tiene por qué luchar, Cris, es un candidato a tener pensamientos. Una persona vacía existencialmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay un vacío existencial que la persona busca llenarlo y que hay que hablar de otras razones, se va a sumergir muchas veces en las drogas. Sí, en el alcohol. Se va a sumergir en el alcohol. En el juego. En el juego, se vuelve un ludópata, un alcohólico dependiente. Se vuelve una persona, Cris, que va a tener situaciones con su ambiente social porque va a adquirir patrones comportamentales que son destructivos para sí mismo, para con su entorno. Sí. Entonces inició con una falta de sentido de vida. Sí. Para llevar ese vacío existencial, yo me refugio en cosas que yo entiendo que me van a hacer bien. Que me van a llenar el vacío. Y eso está afectando ahora todo mi sistema. Ahora yo empiezo a pensar, nadie me quiere, estoy sin trabajo, estoy solo, estoy sin empleo. ¿Qué sentido tiene? Sí, pero también no solamente desde el punto de vista personal de esa persona, sino también todo su entorno familiar. Recuérdate que cuando alguien pues ya está en ese nivel, mueve todo de manera negativa. Y ese es el asunto, porque no solo se limita al individuo que está padeciendo el Claro. trastorno, la condición, la situación, o que tiene la tendencia, sino crees que muchas veces hay un sistema dañado, porque inclusive yo he manejado casos de niños, de padres que se quitan la vida en presencia de sus hijos. Es difícil. En esos días alguien me contaba y me decía, miren, papá intentó suicidarse en mi presencia, y cuando yo escucho el disparo, que voy a la habitación, yo veo a mi padre tirado en el suelo, Cris, el trauma que eso causa. Porque un intento suicida o un suicida siempre, o que en la mayoría de los casos, crea trastornos colaterales. Sí. Porque hay afecciones emocionales en las personas más cercanas, en los hijos o en la pareja, que de no tratarse van a debutar en trastornos emocionales y después eso va a repercutir de manera transgeneracional. ¿Qué significa eso? Que se pueden suicidar también. También, que de hecho, la correlación que muchas veces existe en alguien que se ha suicidado es un patrón familiar. Wow. En la mayoría de los casos hay un patrón familiar. Alguien en algún momento padeció un trastorno relacionado con esto
se suicidó o intentó hacerlo. O sea que estamos hablando que dentro de las complejidades existe ese factor transgeneracional. Sí, transgeneracional. Hay una pregunta. Hay casos en los cuales la persona hace ciertos comentarios y quiero pues saber desde tu punto de vista si esos son señales rojas, banderitas rojas de alerta. Ejemplo, no te preocupes que tú pronto vas a salir de mí. ¿Qué opinas? Mira, Cris, si usted está conviviendo con alguien o usted conoce a alguien que está pasando por una situación difícil o incómoda y que te dice a ti, no te preocupes que eso pasa, no te preocupes que tú vas a descansar de mí, no te preocupes que yo no voy a hacer una carga, Sí. no te preocupes que tú te vas a liberar. Cris, mira, es que no es un asunto para tomarlo de juego. Es usted agarrar a esa persona y salir en automático a buscar ayuda psiquiátrica. Pero de emergencia. Porque hay un discurso de daño y normalmente ese discurso de daño está relacionado, fundamentado en un diálogo interno autodestructivo. Sí. Porque lo que sale es una pequeña pincelada de lo que se está pensando aquí dentro. Y cuando tú estás con esa persona en consulta, que tú tratas de ver cuáles son esas ideas irracionales, Cris, tú te das cuenta que es un individuo, Cris, que no solamente ha expresado eso, ha planificado hacerlo. Quizás lo han intentado a oculta. Sí. Quizás Cris Intentos fallidos. ha tenido intentos fallidos y muchas veces cuando están diciendo esto, Cris, es porque ya inclusive hasta fecha tienen. ¿Qué significa esto? Eso significa que es una voz de alerta, que es una voz de alarma, que se debe tomar en serio y eso es un 911. Eso es un 911. Entonces no es un asunto como tan simple para dejarlo de lado. Yo vi una estadística, según las estadísticas de nuestro país, aproximadamente de 6 a 7 personas cometen suicidio a nivel anual. Y eso es una tasa preocupante, porque de cada 100, 7 y 8 se estén suicidando. Y cuando buscamos las causas subyacentes, son personas que padecen suicidio, son personas que tienen problemas con el alcohol, son personas que tienen problemas con los juegos, son personas que tienen muchísimas deudas, que la deuda, Cris, es otro asunto que muchas veces acaba con el ser humano. Y entonces, esas estadísticas en nuestro país que nos dicen que estamos en crisis emocionalmente hablando. Y yo pienso que se debería invertir más en materia de salud mental, porque Ajá. Si yo tengo una familia saludable emocionalmente, yo voy a tener una sociedad saludable emocionalmente. Pero si no trabajo en la familia, que eso va a repercutir en la sociedad y entonces el Estado también se va a ver afectado. Entonces, a veces hay muchas respuestas paliativas, pero no se ataca la génesis. Yo pienso que en las escuelas deberían haber programas de salud mental especializados, en las universidades. En los trabajos se le debería exigir a las personas y si creamos un plan integral donde se involucren todas las partes y el Estado también, esas estadísticas estarían bajando y tendríamos menos personas que suicidamos o quitamos a la vida. Vámonos al mundo de las personalidades. Tú acabas de compartir con nosotros el caso específico de la personalidad de trastorno límite o borderline. Esto significa las personas que se causan daño a sí mismos. Aparte de este tipo de personalidad borderline, ¿cuáles más personalidades desde tu práctica como psicólogo clínico son más propensas a utilizar el suicidio? Mira, en el borderline, como lo hemos mencionado, trastorno límite de la personalidad, y es bueno especificar, son personas que tienen muchas situaciones emocionales o problemas emocionales con diversas manifestaciones comportamentales. Eso implica, Cris, que se cortan a sí mismos. Eso implica que tienen conductas que desafían los estereotipos sociales correctos. Consumen sustancias muchas veces, se involucran en tríos muchas veces, siendo por los casos que he manejado, y tienen conductas que desafían lo que se entiende socialmente como correcto. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Y en la mayoría de los casos, normalmente son personas que tienen tendencia a manipular el sistema que les rodea. En el ambiente familiar llegan un día incómodos, se sintieron mal, tuvieron una crisis emocional y empiezan a trallar cosas, a romper todo, a golpear a las personas que conviven con ellos,
maltratan a todo el mundo, pero es como que si tuviesen momentos y situaciones específicas donde explotar. ¿Qué significa eso? Que tienen una situación en el trabajo y se ven bien y se manejan bien. Porque saben que no pueden manipular el ambiente laboral, porque si hace una incidencia o comete lo que van a pasar con él, lo van a despedir. Entonces, ¿dónde descargan su ira y su frustración? En la casa, donde saben que su esposa tiene que soportarlo, que sus padres tienen que soportarlo y que su entorno tiene que tratar de sobrellevarlo. ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando pasa esto en adolescentes? Que es importante decirlo. Las personas tienden a manipular, con quitarse la vida a los adolescentes para conseguir cosas, un teléfono caro, salir a altas horas de la noche, llegar a la hora que ellos entiendan. Atención, conseguir dinero. Sí. Y entonces es todo un cuadro. ¿Qué significa esto, Cris? Eso significa que dentro de este marco hay situaciones, hay incidencias que se dan, que te están diciendo a ti que hay un problema grave. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que el pronóstico no es tan halagüeño cuando no se busca la ayuda oportuna. En referencia a otro tipo de personalidades, hay personas que son manipuladoras, hay personas que son emocionalmente dependientes, que ese es otro caso. El emocionalmente dependiente que entiende que su felicidad o que le hace entender al otro. Depende de otro. Depende de otro. Normalmente manipula muchas veces y en esos arranques de daño para convencer o obligar a otra persona a quedarse o a tenerlo como ellos entiendan o a manipularlo, Cris, muchas veces terminan dañándose de una forma tan grave que sí terminan perdiendo la vida. Aunque la intención de base sea manipular el sistema o el ambiente, porque hay cosas muchas veces que se salen de la mano. Y volvemos a lo que planteábamos ahorita. Hay personas, Cris, que con la intención de manipular su entorno, hacen como de que se van a ayudar para llamar la atención, para manipular, y terminan suicidándose. Pero algunos no. Algunos no, es un tigueraje. ¿Oíste? Algunos no. Y se hacen los enfermos también. Tú lo sabes. Es otra cosa. Hay gente que se hacen los enfermos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Mira, en nuestro cerebro tenemos un sistema de búsqueda y recompensa, Cris, que cada vez que consigue lo que desea mediante la implementación de estrategias o comportamientos de beneficio, aunque sean de daño, esa acción crea lo que se llama un sesgo neuronal, implica o motiva al ser humano que siga repitiendo la acción. ¿Qué significa eso? Que si tu pareja te manipuló y se cortó en un lugar y te obligó a que tú no lo dejes porque te ibas a divorciar, tú supiste lo que va a pasar. Cada vez que hay un problema, va a venir con eso. Va a venir con eso. Entonces, ¿qué yo hago si yo tengo una pareja que yo le quiero sacar los boogies, los pies, no estoy en eso y me quiere manipular con esa situación que si yo lo dejo, se va a matar o se va a suicidar? ¿Qué hago? Dos cosas importantes. Haga lo que esté a su alcance para ayudar, número uno. Y número dos, entienda que su existencia no depende de usted. Porque ¿qué es lo que pasa, Cris? Hay personas, Cris, que se quedan con alguien por esa misma razón y se desgastan. Claro. No son felices. Porque tú no quieres estar ahí. No son felices, enflaquecen, adquieren problemas gastrointestinales, adquieren problemas diabetes, hipertensión. O sea, es un cuadro patológico, fisiológicamente hablando, que es algo subyacente o como el resultado de yo estar con una angustia constante, porque yo tengo una bomba de tiempo en la mano que yo no sé cuándo me va a explotar. Entonces, usted no merece eso. Claro. Usted no se casó para eso. Bueno, tú dices, Alberto, eso es un sentido de pareja. ¿Y si es mi hijo? O mi mamá. O si es mi mamá. Ayuda psiquiátrica. Obligatoriamente, ayuda psiquiátrica. Eso no hay forma de trabajarlo. Sin un psiquiatra y un psicólogo de la mano, no hay forma humana para trabajar ese caso. Existen casos, y esto hay que trabajarlo como con mucho tacto, esta pregunta. En los casos de aquellas personas que tienen una orientación sexual diferente, llámese los gays, lesbianas, transgénero, etcétera, es muy común este asunto del suicidio. ¿Qué opinas? Porque algunos, por estar con esa persona, pues le dicen que le van a contar a sus familiares realmente cuál es su orientación sexual,
que se lo van a decir a toda la gente que trabajan con ellos, lo van a divulgar. Entonces muchas veces aquí ya estamos hablando sí de un tipo de violencia, pero esto puede incidir sí o no en este mundo del suicidio. Y desde tu punto de vista es muy común en estos casos de orientación sexual diferente el suicidio. ¿Qué opinas? Sí, mira, es una pregunta muy interesante. Es delicada también. Pero pasa algo. El suicidio no distingue género, sexo, etnias sociales, nada que tenga que ver con eso. Pero en el caso particular que me estás preguntando, que es la homosexualidad, ¿qué es lo que pasa con la homosexualidad, con el homosexual? Pasa lo siguiente, el homosexual lucha constantemente con la búsqueda de aceptación social, y más en nuestro país. ¿Por qué tú dices que los homosexuales buscan aceptación social y más en estos países? Tenemos más que claro que en los países que no son muy desarrollados, que no tienen políticas, que tienen que ver con políticas de género y todo eso, orientada a la homosexualidad o a los LGBTQ y más, tienen muchas restricciones al respecto. Se ven de forma despectiva, se le maltrata verbalmente, inclusive el simple hecho de serlo es algo sinónimo de vergüenza. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Muchas veces ese joven que pertenece a una familia que es respetada en una comunidad, que tiene ese tipo de tendencia y que ahora él lo practica y que lo ha asumido como tal, entiende que el simple hecho de decirlo va a ser algo objeto de vergüenza para toda su familia. Y piensa en el hecho de que su familia no lo va a aceptar y que inclusive lo va a rechazar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo a alguien que está luchando con las expectativas sociales o lo que espera su entorno familiar y está luchando en contra de esos impulsos emocionales que él tiene. Si yo tengo a alguien, una batalla. Tengo a alguien en un cuadro muy difícil, porque tengo que elegir entre lo que yo quiero y el rechazo de mi familia o la aceptación de mi familia. Y lo que tengo que demostrar. Exacto, lo que tengo que demostrar, la aceptación de mi familia y rechazar aquello que yo quiero. ¿Qué es lo que pasa? Que este asunto de la homosexualidad va a depender del enfoque psicológico con el que se perciba. Hay quienes creen que las tendencias suicidas son el resultado de un trastorno y consideran la homosexualidad como un trastorno. Hay otros que entienden que la homosexualidad no es un trastorno, sino que es una preferencia y que el hecho de que la persona intente suicidarse va a depender de la carga social que tenga una implicación emocional en el individuo y eso es lo que lo está motivando a realizarlo. Entonces, contestamos a tu pregunta, sí pasa. Pero ¿qué es lo que debe primar en todo esto? Y por eso es que es un tema muy delicado. El hecho de que usted no comulgue con una tendencia, con un tipo de comportamiento, no significa que usted no pueda respetar eso. Yo, por ejemplo, yo no predico a favor de la homosexualidad, no lo promuevo. Ahora, si alguien es homosexual, yo lo voy a respetar. Claro. Porque por encima de lo que él sea, él es un ser humano. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que aún, yo lo digo porque soy creyente, aún nosotros como creyentes, Cris, muchas veces en lugar de amar, de guiar, de apoyar y de buscar la forma, si tú entiendes que está en pecado, de que salga del pecado, lo que hacemos es que atacamos, rechazamos y maltratamos. Pero quizás el religioso que está ahí mirando y pregunta, entonces, ¿qué hago? ¿Tengo un homosexual dentro de la iglesia participando y en todas las actividades y todo eso? No, yo lo que sí creo es que tú debes mostrar el amor de Cristo en caso de ese apartado. Ahora bien, si tú como padre tienes un niño que tiene esas tendencias homosexuales y tú estás viendo y para ti tú entiendes que es un trastorno y que tú puedes llevarlo a buscar ayuda, bueno, pues esa es tu percepción. Y tú puedes hacer lo que tú entiendas más correcto para ti, para tu sistema familiar y para tu niño. Ahora, si tú eres un padre, lo aceptas y lo asumes, ya eso es decisión de quien lo ha asumido. Intento explicar esto porque es un tema delicado, pero va a depender mucho de las creencias de las personas, del desarrollo social, de las creencias cristianas de un individuo, pero en esencia las personas homosexuales muchas veces se suicidan por la falta de aceptación de su entorno y por la falta de aceptación de ellos mismos. Porque hay psicólogos que plantean que es como una lucha en contra de su propia naturaleza, que crea confusión, que crea trastorno y que crea una tendencia a incurrir en eso. Entonces, no sé si te explico la pregunta. Sí.
tratando de tocar varios aspectos para no quedarme solamente en uno. Sí, por eso te dije que era una pregunta delicada, Ujú. tiene muchas aristas Ujú. y complejidades. Si alguien me penetra, me viola, ¿puedo caer en suicidio? Claro. ¿Qué es lo que pasa con los abusos sexuales? Y qué bueno que haces la pregunta. Cuando esto se da en el entorno familiar, que de hecho las estadísticas dicen que casi siempre quien abusa sexualmente de un niño, de una persona, es alguien ligado al entorno familiar, en la mayoría de los casos. Alguien cercano. Alguien cercano. ¿Qué pasa? Y hemos visto, yo vi un caso reciente de que fue un padre que abusó de sus 2 hijas. Imagínate el cuadro. Alguien que está para proteger, para amar, para cuidar, para velar por el bienestar de alguien. Ahora es Chris quien está forzando, quien está maltratando, quien está abusando en calidad de poder que tiene y está dañando físicamente y emocionalmente a esa niña. Entonces, Chris, cuando pasan cosas como esa, es como que si el mundo se derrumba una persona, es como que la persona que tú más amas y que tú más confías te traicione. Sí, pero vámonos un poquito más profundo. Agrégale que también salga embarazada. Señor, reprende el mismo demonio. Por eso yo no quiero ni pensarlo. Violación más salir embarazada del papá. Eso. Entonces, Chris, mira, no hay forma humana de que esa niña o ese niño o esa persona salga de eso sin ayuda de otra persona. Sí, es verdad. Y es por eso, Chris, que el ambiente familiar, la familia, que pueda brindar apoyo emocional, que pueda acompañar, que pueda buscar la ayuda. Y vamos a caer ahí. Porque es que alguien que esté en un cuadro así normalmente termina siendo una persona depresiva. Termina entendiendo que el mundo pues no tiene sentido, que la vida no tiene sentido, que Dios los está castigando, que por qué a ellos. Hay un montón de preguntas que llegan a esa mente, Chris. Aparte, Chris, de ese malestar emocional, porque la persona que ellos más amaban y más estimaban maltrató y abusó, que es un asunto, Chris, que le desgarra el alma a cualquier individuo. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que yo tengo una persona que muy probablemente debute en un trastorno del estado de ánimo, en cualquiera de sus facetas. Uh-huh. Yo tengo un individuo que puede debutar en trastornos que tienen que ver de personalidad. Yo tengo un individuo, Chris, que el trauma puede ser tan grave que puede debutar en un trastorno psicótico, pérdida de la realidad, Chris. Romper la realidad. Exacto. O sea, el trauma puede ser tan grande que se va a desconectar de la realidad. Entonces, ahora yo tengo a alguien que va a debutar en delirios, que va a debutar en alucinaciones visuales, auditivas, y que va a apartarse de este mundo porque entiende que el dolor fue tan grande y el trauma fue tan grande, Chris, que es mejor olvidar esto y crear un mundo totalmente diferente al que yo estoy viviendo. O sea, que tú me estarías hablando como de una esquizofrenia. Claro, Chris. O sea, es que no se sabe qué trauma va a salir como resultado de un abuso sexual o de una violación. Eso no hay forma de medirlo. Sí, porque puede venir también una consecuencia que la persona después de ser abusada o abusado, porque tenemos que hablarlo así, puede caer también en prostitución, prostituirse como una manera, diríamos, de dañar también. Sí, de dañarse así mismo, se siente asqueroso. Como yo no valgo, me siento asqueroso, me siento sucio, ya todo da igual. Entonces, claro, como todo da igual, sin importar lo que yo haga, yo no puedo hacer más nada que esté por encima de la gravedad de este asunto. Sí. Entonces, yo ahora me denigro yo mismo como persona. Entonces, es un asunto muy difícil. Delicado. ¿Cuáles serían esas señales, esas banderitas rojas indicativos del suicidio? Sí, mira, hablábamos del discurso, hablamos de un individuo que cambia de personalidad y que eso es muy importante. Normalmente se cree que una señal de suicidio es una tendencia, a la tristeza. Pero puede ser un comportamiento muy eufórico. Porque quizás, pero él estaba muy contento, él estaba muy alegre. ¿Y qué pasó que de un momento a otro esa persona decidió quitarse la vida? Bueno, es que todo patrón comportamental que altere el estado normal de un individuo debe ser un tipo de alerta. Si el tipo que era normal y que era cargador, que ahora está muy acelerado, que está muy activo, que está irrespetuoso, que falta, que no mide consecuencias, es un indicador de que emocionalmente no está bien. Que está a la defensiva. Exacto, que está a la defensiva. Exacto. Un individuo que era totalmente estable emocionalmente, que ahora tiene una tendencia a la tristeza, al aislamiento,
a tener pensamiento de daño, a tener un diálogo de daño, un discurso de daño, Cris, es un indicador determinante. Entonces, cualquier tipo de situación o patrón comportamental que esté fuera del cuadro, lo que se entiende como normal, es un tipo de alerta. ¿Qué significa esto? Que debe ser tomado en consideración y que no debe ser tomado a la ligera. Porque después, Cris, queda también un sentido de culpa en quienes rodean a la persona una vez cometido el suicidio. Cuando esos indicadores se dan y que tú pudiste haber hecho algo, y ahora yo no estoy diciendo que esa persona es responsable, estoy diciendo que queda una frustración por el hecho de que la persona empieza a cuestionarse de que pudo haber hecho algo y no hizo, ahora empieza a culparse o inicia a culparse por aquello que no realizó. Entonces, para que no pase eso, ¿qué yo debo hacer? Si hay una alerta, tomar acción y aportar mi granito de arena. ¿Qué es lo que pasa muchas veces, Cris? Que desde la más tierna infancia se predispone el individuo a ser depresivo. Y ahora hablo para los padres. Si usted tiene un discurso para con sus hijos de que no sirve, de que es un inútil, de que es un bueno para nada, de que es una carga, de que nunca hace nada bien, usted está maltratando emocionalmente a ese individuo. Ya está creando un individuo con vacío existencial, con carencias emocionales y con una percepción de la realidad totalmente negativista y catastrófica. ¿Qué significa eso? Que muchas veces nosotros como adultos, como tutores o como padres, vamos creando los cimientos para tener un individuo con una autoestima baja, con una autopercepción distorsionada y con un sentido de la realidad degradante. Ahora bien, lo contrario sería, lo correcto sería de que trabajemos positivamente la autoestima de las personas desde la más tierna infancia. ¿Qué significa eso? Tú haces las cosas bien, tú eres valioso para mí, en esta familia te amamos y que independientemente de las cosas malas que tú hagas y las correcciones que podamos hacer, tú eres valioso para nosotros. Cris, eso es crear como una especie de coraza, haciéndole entender que la vida sí tiene sentido y sumado a eso lo que tú planteabas hace un rato, crear un sentido de vida, de existencia, Cris, estamos hablando de que es un individuo saludable o sano emocionalmente que va a tener poca tendencia a lo que son pensamientos extraños o ideas un tanto suicidas. Hay familias, hay algunas familias, porque no me gusta generalizar, porque siempre digo que generalizar es errar, que buscan ayuda de la brujería cuando tienen un hijo o una hija con situaciones de enfermedades mentales. ¿Puede esto sí o no resolver esa situación? Señores, discúlpeme que estoy aquejada de una pequeña gripe. ¿Puede esto sí o no resolver la situación? ¿Puede esto llevar sí o no al suicidio? Las creencias, Cris. Ahí entran las creencias. Eso es como un individuo que tiene el corazón muy acelerado y va al médico para emergencia. Ellos entienden que está somatizando, que no tiene nada, y le ponen un medicamento tipo placebo. Una vitamina le ponen. Se sanó el muchacho. Exacto. Y dice, wow, por esa medicina me funcionó. No, usted no tenía nada. ¿Usted estaba dónde? Aquí en su mente. Esa es la típica familia que el estudiante tiene problemas comportamentales, que el hijo tiene problemas comportamentales, perdón, ¿no? Tiene problemas comportamentales, que tiene situaciones emocionales, pero ellos le han enseñado, por ejemplo, a ese niño a creer tanto fervientemente en eso que ellos hacen, esos ritos, esos lugares donde van. Cris, que puede que al niño le den un té de Anamú por decirte algo y que él entienda que se sanó y que todo está bien y que asuma que está sano. Sí. Y que basado en ese pensamiento él inicia a adquirir nuevos patrones comportamentales de una persona sana. Ahora está el otro cuadro. Puede que el niño tenga un cuadro depresivo grave, que el padre entienda que con llevarlo donde un brujo, hacer una oración, ponerle 3 cruces, darle un resguardo a bebé, se sanó y ahí viene el niño a la semana y se suicida. Así mismo. Entonces, o sea, es complejo y es complicado. Las creencias tienen mucho que ver. Claro. Pero independientemente de que es un cuadro depresivo, es un cuadro de suicidio, es un cuadro. Es un cuadro. No, es un asunto que está por encima de cualquier tipo de creencia. Porque no hay forma de medir lo que va a pasar por llevarlo a un brujo. Ahora, yo sí tengo como medir que si tú no lo atiendes psiquiátricamente, se te va a suicidar. Entonces, por encima de las creencias del ser humano está la condición de salud o la condición fisiológica o cualquier tipo de trauma o cualquier trastorno de un individuo que sí necesariamente necesita ayuda. ¿Quiénes se suicidan más desde tu punto de vista? ¿Los hombres o las mujeres y por qué? Mira, yo no tengo una estadística específica.
Ahora, lo que sí yo he manejado en diferentes casos es que el hombre expresa menos, habla menos de sus problemas. El hombre tiene menos capacidad para manejar la frustración y la vergüenza. Y ante esa situación, él prefiere mejor quitarse la vida. La mujer se deprime más, pero se suicida menos. El hombre supuestamente se deprime menos, pero se suicida más, porque no sabe cómo manejarlo, porque no expresa y no sabe cómo manejar esas situaciones negativas. En el caso específico del suicidio per se, ¿cuáles son esas consecuencias? Bueno, la consecuencia más difícil es la pérdida de la vida. Y yo pienso que si algo tiene el ser humano como valía es su propia existencia. La mayoría de las cosas, Chris, se pierden pero se recuperan. Yo puedo perder mi carro y recuperarlo. Yo puedo perder un apartamento. Yo puedo perder mi teléfono. Yo puedo perder una casa, un yate, lo que fuera. Pero perder la vida, eso no hay forma de recuperarlo. Entonces, si algo es valioso y debería estar en primera instancia en el ser humano, es la preservación de hecho, es un instinto natural en el ser humano la preservación de la vida. ¿Qué significa eso? Eso significa, Chris, que yo debo velar para estar bien y sano emocionalmente. La gente no invierte en su salud emocional. No. Tú ves gente de que invirtiendo en salud emocional. La gente va en bebida. Invierten en bebida. Parece como que son accionistas. En fiesta, qué sé yo, en viaje, en un resort, una cosa. Pero sacar y anualmente o cada 6 meses buscar una ayuda psicológica, una ayuda psiquiátrica, la gente no hace eso. No hay una cultura de salud mental, por ejemplo, aquí en República Dominicana. Que hay otro problema también con los seguros también. Pero bueno, eso es otro asunto. El asunto es que si algo merece importancia y es de valor para un individuo, debe ser de valor, es su salud emocional. Y eso implica que seleccionar las personas con las que usted se va a juntar en primer lugar. Porque muchas veces hay muchas cosas negativas que estamos pasando por las personas que tenemos a nuestro lado. Porque las personas que nos dañan verdaderamente son aquellas que tienen importancia en nuestras vidas. Si yo te hago algo, Cris, que sé yo no soy importante para ti, pero que te lo haga tu hermana, que es un ser humano que tú amas, es muy difícil. ¿Qué más podemos hacer, Cris? Trate de no meterse en lío financiero que usted no puede pagar. Arrópese hasta donde la sábana le alcance. No saque un vehículo carísimo que usted no puede pagar y que al final del tiempo usted va a estar con la soga al cuello. No haga eso. Usted se está metiendo en un lío. Séale fiel a su pareja. Es otro problema. ¿Qué más podemos decir? Realiza actividades que le generen bienestar. Una alimentación saludable. Haga ejercicio, tenga un proyecto de vida bien claro y definido, propóngase meta, luche por eso. Y ponga en primer lugar, Chris, su salud emocional y la salud emocional y el bienestar de su familia. Como tú pones y congregue, señores, hay gente que no se congrega, hay gente que no cree en Dios. Congréguense. De hecho, en marco de logoterapia, que tú estás relacionado con eso, eso dice que una de las terapias más eficientes para todo el suicidio es eso, buscar un sentido de vida. Exacto, a través de las creencias y de que tú entiendas, de los valores, que tú entiendas que es algo que está por encima de ti. Claro. Y que tú debes preservar tu existencia. Entonces, hay que buscar la forma. ¿Cómo prevenir el suicidio? Y un puntito que no quiero dejar de tocar, aunque estamos ya contra el tiempo. Es difícil un duelo por la muerte de un hijo. ¿Qué opinas? Sí, mira. Por suicidio, ¿ah? Por suicidio. Sí, mira, tú que eres especialista en esa área, que eres tanatóloga, el asunto del duelo, cuando se ha suicidado un hijo, trae más preguntas que respuestas. Y trae más preguntas que respuestas, y esas preguntas muchas veces no tienen respuestas. Sí. Y sumergen a ese papá o esa mamá o a ese hermano en una especie como que si fuese Cris de nébula, un mundo gris, en el cual, Cris, esas preguntas casi siempre terminan en un limbo o culpándose. Sí. Porque ellos asumen la responsabilidad del acto que cometió ese pariente cercano. Sí. Si alguien ha pasado la situación o lo está atravesando, número 1, hay que buscar ayuda. Y 2, Cris, entender ¿Entender? No, y pensar, Cris, que usted hizo cuanto pudo, que estuvo ahí, que ayudó, que colaboró, y que no todo está en sus manos, que hay cosas que salen de la mano del ser humano. Consejo final sobre este tema tan delicado, el suicidio. Mira,
Número uno, si te sientes mal, si tienes ideas de daño, si lo has intentado, Cris, hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda, porque es lo que va a determinar, Cris, que tengamos un pronóstico mucho mejor, ¿no? Haz cosas que te generen gratificación, proponte metas a mediano, corto y largo plazo, adquiere una alimentación más saludable, júntate con personas que te hagan bien. O sea, yo no encuentro sentido que alguien esté ligado a alguien, Cris, que constantemente lo que le crea es preocupación, Falta de tristeza, falta de paz. No. O sea, la vida, Cris, es algo, Cris, complicado de por sí, y que usted quiera con sus acciones o con la persona que lo rodean complicarse nada más. No. Sea feliz. Intente ser feliz, que lo demás va a venir por añadidura. Muchísimas gracias, Alberto, de verdad, de todo corazón, por compartir con nosotros esta tarde tus grandes conocimientos. A tu orden. Bueno, señores, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente a este viernes. Será, señores, hasta el próximo lunes, si papito Dios lo permite. Soy Crismelis Brito Padilla, su doctora controversia. Nos vemos el lunes, mis amores. Bye.